La educación preescolar es el primer nivel del sistema educativo destinado a la atención pedagógica de los niños y las niñas a partir de su nacimiento hasta su ingreso al primer año del primer ciclo de la educación primaria. Gracias. Eh, Ashanti, por favor, lee los primeros dos objetivos de la educación preescolar. Objetivos. Que el niño desarrolle un sentido de sí mismo, conozca y respete su cuerpo y sea capaz de expresar sus sentimientos, lograr poco a poco su autonomía y aprenda también a valorar y hacer uso de nuevas habilidades y de los conocimientos que su entorno le proporciona. 2. Que el niño logre dominio de su lenguaje oral para que sea capaz de iniciarse en el proceso de lectoescritura de forma exitosa. Gracias. Jefferson, ¿puedes leer las dos que siguen, la 3 y la 4? Jefferson. A ver, Kevin, ¿vos podés leer la 3 y la 4? Sí, profe. Por favor. Que logra socializar todo tipo de personas similares o distintas a él y que en esta actividad aprenda actitudes de respeto y tolerancia. 4. Que logre comprender, aceptar y apropiarse de los valores y principios de vida en comunidad, para que pueda asumir siempre actitudes de respeto, responsabilidad, justicia y tolerancia hacia todos los compañeros y las personas que conocerá a lo largo de su vida. Gracias. Andrea Montealegre, ¿puedes leer el último objetivo? Que su paso por el preescolar le brinde las herramientas para formular sus propias expectativas para la vida que desee en su futuro. Bien, muchachos, la educación preescolar, gracias a los que leyeron, la educación preescolar consiste en establecer las bases de la vida de una persona. Obviamente, y voy a poner un ejemplo, cuando un albañil construye una casa, lo primero que hace son la base y los cimientos, es decir, donde va a ir soportada la pared y también el techo. No tendría lógica y de hecho no tendría sentido alguno que un albañil primero haga el techo, después los cimientos y por último la base. O sea, al menos yo no compraría una casa así. Y y obviamente lo mismo sucede en la vida formativa de una persona. Partimos de una educación que es la base y vamos aumentando la exigencia, ¿verdad? O sea, cuando una persona construye una casa, mira solamente el piso y las vigas y uno no mira una casa todavía. Uno mira la casa hasta que ya está terminada, hasta que ya tiene la pared, el techo, el sistema eléctrico, las ventanas, las puertas y que está pintada. Y lo mismo sucede en la formación, ¿verdad? Vamos haciendo las cosas por etapas. Primero la etapa de base, la etapa del preescolar. Y ustedes mencionaban aquí, bueno, aquí leían que es destinada a la atención pedagógica de los niños y de las niñas a partir de su nacimiento hasta el ingreso del primer año, del primer ciclo de la educación primaria. O sea que en esta educación preescolar, cuando hablamos de atención pedagógica, es decir, de la captación que el niño tiene para aprender. Esto es como una esponja, ¿verdad? Cuando ustedes compran una esponja para lavar los trastos, cuando la esponja está nueva, absorbe un montón de agua, está bien rígida, es bien durita la esponja, sirve muy bien. Ya pasando el tiempo, ya la esponja ya es más aguadita, ya agarra menos agua, lava menos y entonces ya hay que cambiarla. Lo mismo sucede con el aprendizaje, ¿verdad? Cuando un niño es pequeño, en la educación preescolar, es como una esponja que es capaz de absorber bastante. Y eso hay que aprovecharlo para establecer las bases de lo que va a ser su educación en el futuro. El primer objetivo decía que desarrolla un sentido positivo de sí mismo. O sea, esto ayuda mucho esto parte de la autoestima, ¿verdad? Desde niño ya se va trabajando la autoestima
para que se conozca a sí mismo, para que vaya siendo capaz de expresar sus sentimientos, de poder saber que una persona distinta a la otra, para que este niño pueda captar sus habilidades, para que pueda tener conocimiento de su entorno, de lo que lo rodea. Y sobre todo esto pasa, muchachos, porque un niño de preescolar, y tal vez ustedes tienen algún familiar, algún hermano, qué sé yo, algún hermanito que esté en preescolar, no se desarrolla en el mismo ambiente estando en la casa que en el colegio. ¿Por qué? Porque en la casa siempre el niño de preescolar es el más chiquito y no tiene otros niños con quien desarrollarse al igual que él. En cambio, en el colegio, este niño eh, comparte el día, o al menos la mayor parte del día, con otros niños de su misma edad o una edad cercana. Y eso le permite crear un entorno social más adaptado a él, ¿verdad? Por eso que ustedes cuando miran a los niños de primaria estando ahí en clase, ellos andan corriendo de arriba para abajo, andan gritando, tocan el timbre y ellos son los que gritan. Bueno, uno que otro de octavo grado que cuando tocan el timbre también grita. Pero es normal y natural que los niños de preescolar griten, corran y todo porque ese es su ambiente, ¿verdad? Yo a un niño de preescolar no lo voy a poner a exponer. En cambio, ustedes ya los puedo poner a exponer. Por eso es que vamos a ir viendo también los tipos de educación. También es importante que en el preescolar aprenda a tener un inicio de poder leer y escribir. O sea, que cuando un niño llegue a primaria, por lo menos yo tenga conocimiento claro de lo que es leer y escribir. Y así, por lo tanto, tener un mejor desarrollo educativo más objetivo, más exitoso. Y bueno, lo de socializar ya lo hablamos, ya dijimos que tiene que aprender a socializar con diferentes personas, personitas, ¿verdad? Los niños de preescolar con diferentes tipos de personas que él, y eso también ayuda a tener conciencia de que no todos somos igual, de que todos pensamos de una forma diferente y eso va creando también un poco los valores, ¿verdad? Porque también es objetivo que en la educación preescolar, y no solo en la preescolar, esto debería ser siempre, se crea un sentido de aceptación y de apropiación de los valores. ¿Qué cosa es esto de aceptar y apropiarse de los valores? Es decir, de tomarlos como mío. O sea, yo hago de los valores parte de mi vida, el respeto, la educación, la amabilidad, el compañerismo, la honestidad, todos estos valores yo lo debo, al niño se le inculca en el preescolar, hacerlos parte de su vida, porque con los valores nosotros podemos caminar mejor. Cuando una persona no practica los valores, lo que único que logra es que mucha gente se distancie de ella. Porque si yo tengo el mal hábito de robarle el lapicero a mi compañero, entonces obviamente mis compañeros se van a alejar de mí porque van a saber que tengo fama de que agarro lo que no es mío. Entonces, también ayudar a apropiarse de los valores, hacerlos como mío y practicarlos me ayuda mucho a tener una responsabilidad con el resto de la gente y conmigo mismo, obviamente. Porque si tomo algo que no es mío, pues voy a terminar eh, con un llamado de atención y si eso no se cuida, pues en la vida adulta puedo dedicarme a eso y ya sabemos qué le pasa a los ladrones. Bueno, aquí en Nicaragua más bien lo sacan de la cárcel, pero eso es otro rollo. Y el último objetivo decía que su paso por el preescolar le brinda las herramientas para formular sus propias expectativas para la vida que desee en su futuro. O sea, insisto, ¿verdad? El preescolar es la base de toda la vida. Es la base, por eso se le enseña a hablar, se le enseña a socializar, se le enseñan los primeros valores, pero todo esto debe de ir de acorde en la casa, a lo que se vive en la casa, ¿verdad? Porque no sirve de mucho que en el colegio se le enseñen a practicar los valores si en la casa no los practica. No sirve de mucho que en el colegio le enseñen a leer y escribir si en la casa no los ponen a leer y escribir. Porque entonces se volvería como, por ejemplo, si yo quiero aprender a tocar guitarra, ¿verdad? Busco un profesor para que éste me enseñe a tocar guitarra, pero yo solo voy a agarrar la guitarra cuando él me venga a dar clase. El resto de los días yo no practico, entonces no voy a aprender guitarra nunca. Entonces, no sirve de mucho que el niño en preescolar se le enseñe a leer y escribir y que en la casa no lo pongan a leer y escribir. ¿Y todo esto de qué sirve? ¿Para qué sirve, muchachos? Para que la base sea sólida, para que cuando este niño vaya ascendiendo las educaciones primaria y secundaria, pueda desarrollar una mejor habilidad de estudio.
Preguntan aquí, Profesor, sobre lo que le dijo a Shanti, yo también tengo una duda, o sea, ¿por qué será hay escuelas donde no te dicen tenés que estudiar preescolar, te dicen de un solo a primer grado, pero hay otras escuelas donde te dicen de que no, que tenés que haber estudiado preescolar y te atrasan y entonces... bueno, en primer lugar eso se debe al modelo que tenga el colegio, ¿verdad? Si en el colegio no hay preescolar, obviamente lo van a pasar a primer grado. Al menos donde yo vivo aquí, hay un colegio que no tiene el preescolar. Entonces, si un niño quiere entrar a estudiar ese colegio, tiene que esperar a tener la edad para primer grado y hacer como un curso de nivelación. Esto no siempre es bueno, porque, bueno, Ashanti también me preguntaba que qué pasa cuando hay niños que se saltan el preescolar. Entonces la educación se vuelve un poco vulnerable, es decir, que no es que la educación sea mala, no, pero se vuelve un poco vulnerable, por lo que se tendría que atrasar no en años, porque él siempre va a ir corriendo su educación, pero sí en materia de inteligencia. Por eso es que usted a veces uno mira estudiantes que tienen más capacidades que otros, no porque uno sea más que otro, no, sino que porque tal vez uno lleva un proceso educativo más exigente o que llevaba más años y otro tal vez no. Al menos cuando yo estuve en secundaria, a mí me costaron muchísimas clases. Y haciendo historia, y claro, cuando un docente, o yo que soy docente, estaba preparando la clase, yo lo iba aplicando primero en mi vida. Entonces yo recuerdo que yo en mi primaria y mi secundaria, yo no era tan buen alumno. Yo era de los alumnos que era inquieto, era necio, era de todo lo peor que ustedes puedan imaginarse, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe eso? Esa inestabilidad educativa, ¿a qué se deben? A esto, ¿verdad? A saltarse los procesos educativos. En el preescolar es necesario hacerlo por esto. Si alguien se lo salta, puede ser por dos cosas. Uno, porque el colegio no tenga preescolar, porque hay sus casos, o dos, por el simple hecho de que tiene capacidades intelectuales desarrolladas. Yo me he encontrado con niños de tercer nivel que ya pueden leer y escribir mejor que un niño de segundo grado. Y no es por menospreciar el sistema educativo que ofrece el Estado, pero eh, en los colegios privados se enseña, voy a atrevérmelo a decir, se enseña mejor que en los colegios públicos. No menosprecio la educación pública, pero al día de hoy la educación pública no es tan buena como lo era antes. Conozco doctores muy buenos que han estudiado en colegios públicos, pero hace 30, 40 años. Ya hoy en día la educación pública es diferente. Conozco a un niño de quinto grado que le cuesta muchísimo leer y sobre todo escribir. Y conozco a niños de primer grado, de tercer nivel de preescolar, que ya leen y escriben muy bien y que estudian en colegios privados. Esto es mi percepción, ¿verdad? No sé si se debe a lo que sea la educación pública y privada, pero vemos las capacidades. Entonces, cuando un niño se salta el proceso del preescolar, tiende a que su primaria se vuelva un poco más complicada, ¿verdad? A no ser de que este niño tenga capacidades intelectuales más desarrolladas, entonces se le vuelve un poco complicado. Por eso debe de ser responsabilidad de los padres tener conciencia de saber en qué momento iniciar el proceso educativo de su hijo, ¿verdad? Sí, a veces, de hecho, vamos a ver, creo que en la educación primaria existe también esto de lo que adelantar. Y voy a lo mismo, ¿verdad, muchachos? Cuando un alumno se salta un año, o sea, digamos, yo voy a primer grado, pero me hicieron un examen, qué sé yo, y vieron que tenía capacidad para estar en segundo grado, entonces me nivelan a segundo grado. Y esto sucede, insisto, por dos cosas. Uno, porque el colegio no tiene capacidad para tener un grado formativo, o dos, porque el alumno tiene capacidades para desarrollar el siguiente nivel. Al menos yo cuando estudié música, bueno, estudié guitarra yo, entonces cuando yo estudié guitarra, eh, a mí me saltaron de un solo al segundo nivel porque me hicieron un examen y vieron pues que no era necesario que hiciera el primer nivel, sino me tiraron directo al segundo. Entonces,
¿Por qué pasa esto? Porque uno tiene capacidades para desarrollarlo. Entonces, lo mismo, si un niño tiene capacidades para leer y escribir bien, para memorizar y todo esto es desde primer grado, entonces mejor no lo vamos a atrasar, que pase de un solo a segundo. Pero, Profe, pero igual sí. a veces los padres influyen en eso, tipo, yo tengo una amiga que Mm. que ella me contó que cuando estaba en segundo nivel la iban a pasar directamente a segundo grado, porque ella estando en segundo nivel ya sabía leer, ya sabía escribir, ya sabía hacer ya sabía sumar, restar, entonces ella le iban a pasar a segundo grado. Pero los padres no quisieron, por lo que ella estaba muy pequeña, que los grandes la iban a tratar mal, entonces terminó sintiéndose, por así decirlo, topada, que toda cosa que le enseñaban, ya lo sé, hasta segundo grado. A veces los padres influyen también. Sí, de hecho, obviamente, más que todo, miren, de la educación preescolar hasta la educación secundaria es muy responsabilidad de los padres. Por eso yo les digo, por eso aquí entraría un juego que no solamente en juego, perdón, algo que no solamente tendría que ver con la educación, sino con la cuestión de los principios, la mentalidad de los padres, porque los padres deben de tener claro que es cierto, aunque sea un riesgo, si hay una oportunidad de nivelar a mi hijo a otro grado, pues lo hago, porque así voy aprovechando su capacidad intelectual. O sea, hay gente, miren muchachos, ustedes ahorita están coordinándose por edades, ¿verdad? O sea, edades semejantes, 12, 13 años, 14, 15 años, 16, 17 años, pero en la universidad no es así. O sea, en la universidad hay chavalos de 16 años a como hay adultos de 30 años estudiando en una universidad. Y no es porque toda la vida pasaron en la universidad, sino porque nunca estudiaron y decidieron estudiar ya mayores de edad. Entonces uno no se debe dejar llevar por las edades, debe dejarse llevar por las capacidades. A veces a los padres les cuesta comprender eso, pero debería de ser necesario que los padres aprovechasen la capacidad intelectual de su hijo para que éste tenga un mejor desarrollo. Me preguntan aquí, ¿y qué pasa con aquellos alumnos que lo atrasan de nivel? ¿Hay ventajas de retroceder de nivel y a un estudiante? Hay casos, dice, en los que el estudiante va avanzando, pero por alguna decisión lo atrasan, que es más o menos lo que exponía ahorita Janie. Y sí, cuando se atrasan, por lo general son los padres, porque el colegio, si mira capacidad, entonces lo adelanta, pero el padre, por ciertos temores, como los que Janie decía, entonces decide mejor no hacerlo. Pero no siempre es bueno esto, muchachos, porque, insisto, ¿verdad? Uno debe de aprender a aprovechar estas ventajas que tiene el alumno, estas ventajas, si uno de ustedes tiene capacidades intelectuales para que estuviera en cuarto año, pues, ¿qué te lo va a impedir? La edad no es un impedimento. Claro, a los padres se les hace difícil comprender esto por lo mismo, ¿verdad? Porque cada padre se preocupa por el bienestar y por la seguridad de su hijo. En ese sentido, es como un miedo por parte de los padres o de los responsables de familia, el dejar que los muchachos avancen. Pero la verdad es que una virtud, ¿verdad? Y el día que ustedes conozcan a alguien que tiene capacidades para estar en otro grado, sepan que esa persona es una persona pues muy inteligente, no es más que otro, ¿verdad? No quiere decir que es más que el que le cuesta, no. Pero sí una persona a la que se le puede sacar mucho provecho. Y por el otro lado también está la parte contraria, ¿verdad? Una persona a la que le cuesta el estudio, una persona que está repitiendo años, una persona que repite años. Yo conozco a un muchacho que repitió 4 veces quinto año. O sea, la verdad es que eso yo no espero que ninguno de ustedes vaya a repetir 4 veces quinto año, porque eso hasta cierto punto se vuelve preocupante, porque lo primero que me preguntaría yo es cómo este chaval lo llegó a quinto año. Porque para repetirlo 4 veces quiere decir que este chaval no sabe absolutamente nada de lo que estudió todo el año. Entonces, Existe un límite de repetición de nivel. Es decir, como por ejemplo, si llega a cumplir 18 años y todavía seguís en quinto año, supongamos en una educación pública, no hay un límite de repetición de ese nivel. No lo pueden sacar. no, de hecho, cada colegio tiene un límite, pero eso conforme a su política. Es decir, que, por ejemplo, en la escuela María Mazzarello, un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que sí, se le permite a los alumnos repetir lo más 3 veces un año. Entonces, yo como alumno puedo repetir
3 veces quinto año o 3 veces segundo año, no sé. Pero ya después de la tercera, entonces ya me tienen que sacar. ¿Por qué? O sea, uno, por el reglamento y dos, porque realmente tendría que volver a los años anteriores para tener una educación completa y que la educación de quinto año no me cueste. Ahora bien, hay colegios que no tienen... Profe, ¿Sí? en la educación pública, en la mayoría de los colegios no hay un límite de repetición, porque si dejan, porque si nunca los estudiantes repiten, porque siempre dejan pasar a los alumnos, sepan o no sepan, porque no respetan ni el reglamento ni el formato de estudio. Es decir, dan las clases si entendieron bueno, si no también. Yo como maestro, un maestro dice, yo cumplí mi parte, yo les di la clase, no importa si entendieron. Y al final de año, cuando es hora de pasar de nivel, no les importa si la persona no pasó, los pasan con el mínimo para haber cumplido los maestros con su meta de que todos los estudiantes hayan pasado. Sí, de hecho es verdad. Entonces, bueno, es cierto. Entonces, con esta pregunta que hacían anteriormente a Jimena, eh, esta política quedaría más que todo, y es cierto, eso es una aclaración, esta política queda más que todo en los colegios privados. Ya la cantidad de años que pueda repetir un alumno, eso quedaría a discreción de un colegio privado. Pero antes, lo que dice Jiménez es verdad. De hecho, yo conozco 3 docentes que dan clase en colegios públicos y los 3 me han dicho lo mismo. Profesor, fíjese que nosotros tenemos prohibido aplazar un alumno, dice. Lo menos con lo que le podemos pasar es con 60 o 70, dice. Entonces, la verdad es que esto a mí me asombró porque no hace ningún bien al alumno, porque, o sea, así estoy fresco, o sea, yo solamente estoy esperando fin de año y ya sé que voy a pasar, con un mínimo, pero voy a pasar. Y eso es muy lamentable porque no estamos fomentando en nada la educación de la gente. Yo, por ejemplo, como les digo, este muchacho que yo conocí, él repitió quinto año como 4 veces hace mucho tiempo. Y o sea, esto la verdad es que una desventaja. Yo no había tomado eso en cuenta. Gracias, Jimena, por recordármelo, porque es una desventaja que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque imagínense la cantidad de alumnos que están saliendo de quinto año sin saber absolutamente nada. La vez pasada me preguntaban, y con esto termino porque solamente quedan 2 minutos. eh, Profesor, ¿por qué usted cree que de los 13.000, 15.000 alumnos que hacen el examen de admisión en la UNAM solamente pasan 2.000 o 3.000? Entonces mi respuesta es sencilla, es porque son los que estudiaron. Yo logré un año tener, hace como 4 o 5 años, logré tener en mis manos los exámenes de la UNAM. Y la verdad es que los exámenes de español y de matemática de la UNAM, de los de admisión, no son nada del otro mundo de lo que ustedes, de lo que ustedes van a ver en secundaria. Y un alumno que se dedique a estudiar en su secundaria muy bien y muy responsablemente, el día que llegue a hacer el examen de admisión a la UNAM, entonces va a probarlo. Yo les ponía un ejemplo, porque en un colegio público las aulas son de 60 a 70 chavalos, no es como ustedes que son 30 40. Y de los 60 70 chavalos, tal vez como 5 o 6 son los que se ponen las pilas. Y eso obviamente se refleja en el número. Multipliquen eso por todos los colegios públicos de Managua, de Nicaragua, que vienen a hacer los exámenes de admisión. Entonces, obviamente, por eso es que de 13.000, 15.000 chavalos solamente lo aprueban 2.000 o 3.000, porque esos 2.000 o 3.000 son los que se dedicaron a estudiar. Los otros 10.000, 11.000 chavalos son los que se dedicaban a estar payaseando en clase, a los que no llegaban, los que estaban en banda de guerra y perdían todo el tiempo, porque hasta eso, ¿verdad? Es muy diferente en la educación privada, porque en el colegio, por ejemplo, al menos yo notaba que en María Mazzarello la banda se reunía por la tarde. En cambio, en los colegios públicos la banda se reúne durante la hora de clase. O sea, de hecho pasan todo el día practicando. Jimena, ¿va a decir algo? Bien, entonces, muchachos, vamos a Sí, profe, que usted dijo que los que salen de quinto año de un colegio público y van a hacer